¿Y si durante los próximos 30 días cambiaras completamente el combustible de tu cuerpo? No hablamos de comer menos, ni contar calorías, ni de hacer una dieta en el sentido tradicional. Hablamos de algo mucho más curioso. Imagina que durante un mes decides reducir casi por completo los carbohidratos. Adiós al pan, al arroz, a la pasta, a los cereales, a la mayoría de frutas y dulces. Y en su lugar empiezas a comer principalmente grasa, proteínas, huevos, pescado, carne, aguacate, frutos secos, aceite de oliva. En otras palabras, decides hacer una dieta keto. Y entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Qué le pasa realmente a tu cuerpo cuando deja de depender de los carbohidratos y empieza a funcionar principalmente con grasa? Algunas personas dicen que se sienten más concentradas, con energía estable durante todo el día. Otras hablan de una pérdida de peso sorprendentemente rápida. Pero también hay quien asegura que es una dieta extrema, difícil de mantener o incluso peligrosa. Así que la cuestión no es solo si funciona. La pregunta interesante es qué ocurre dentro del cuerpo humano cuando cambia completamente la forma en la que obtiene energía. Porque durante millones de años nuestro organismo no siempre tuvo acceso constante a carbohidratos. Hubo momentos de abundancia, pero también largos periodos donde la comida era escasa o diferente a la que tenemos hoy. Y el cuerpo humano desarrolló una capacidad muy particular para adaptarse a esos cambios. Quédate hasta el final porque vamos a explorar exactamente eso. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando alguien empieza una dieta keto? ¿Cómo se adapta el metabolismo durante las primeras semanas? ¿Qué beneficios puede tener en algunas personas? ¿Qué riesgos también existen? ¿Y qué nos enseña todo esto sobre la forma en la que realmente funciona nuestra biología? Porque la historia de la dieta keto no empieza en Instagram ni en los gimnasios modernos. Empieza en algo mucho más antiguo, la capacidad del cuerpo humano para sobrevivir cuando el combustible habitual desaparece. Para entender qué pasa cuando haces una dieta keto durante un mes, primero hay que entender cómo funciona normalmente el cuerpo humano. La mayoría de las personas viven en lo que podríamos llamar modo glucosa. Cuando comes pan, arroz, pasta, fruta o azúcar, el cuerpo transforma esos carbohidratos en glucosa. La glucosa circula por la sangre y se convierte en el principal combustible para tus células, tu cerebro, tus músculos. Prácticamente todo tu organismo puede utilizarla. Y cuando hay más glucosa de la que necesitas en ese momento, el cuerpo la guarda. Una parte se almacena como glucógeno en el hígado y en los músculos, y otra parte puede convertirse en grasa corporal para usarla más adelante. Este sistema funciona muy bien, pero tiene una característica importante. Depende bastante de que sigan llegando carbohidratos. Ahora imagina que de repente, esos carbohidratos casi desaparecen de tu alimentación. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien empieza una dieta keto. La dieta cetogénica suele reducir los carbohidratos a cantidades muy pequeñas, a veces menos de 30 o 40 gramos al día. Para que te hagas una idea, una sola pieza de fruta puede tener más que eso. Cuando el cuerpo se encuentra con esta situación, lo primero que hace es utilizar las reservas que ya tiene. Durante el primer día o dos, el organismo empieza a gastar el glucógeno almacenado en el hígado y los músculos. Es una especie de depósito de emergencia. Pero ese depósito no es muy grande. En aproximadamente 24 a 48 horas, esas reservas pueden agotarse. Y entonces el cuerpo se encuentra ante una situación interesante. El combustible habitual empieza a escasear. Pero el organismo no se queda sin opciones. Aquí entra en juego uno de los mecanismos más fascinantes de la biología humana: la cetosis. Cuando el cuerpo no recibe suficientes carbohidratos, el hígado comienza a transformar grasa en unas moléculas llamadas cuerpos cetónicos. Las cetonas se convierten en una fuente alternativa de energía. Y lo más interesante es que el cerebro también puede utilizarlas. Esto es clave, porque el cerebro necesita energía constantemente. No puede simplemente apagarse mientras llega comida nueva. La cetosis es, en cierto modo, un sistema de supervivencia. Una manera que tiene el cuerpo de seguir funcionando cuando los carbohidratos no están disponibles. Durante los primeros días de una dieta keto, muchas personas experimentan algo bastante curioso. No siempre se sienten mejor inmediatamente. De hecho, ocurre justo lo contrario. Aparece lo que popularmente se conoce como gripe keto, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, una sensación general de estar un poco apagado. No es una enfermedad real, es simplemente el cuerpo adaptándose a un nuevo sistema energético. Durante años o décadas tu metabolismo ha estado acostumbrado a utilizar principalmente glucosa. Ahora, de repente, tiene que reorganizar muchas cosas. Es como cambiar el tipo de combustible de un motor.
Al principio puede haber un pequeño caos, pero después empieza la adaptación. Y ahí es donde muchas personas empiezan a notar cambios. Después de unos días, o aproximadamente una semana, el cuerpo comienza a producir más cetonas de forma eficiente. Los niveles de insulina tienden a estabilizarse. El hambre, en muchos casos, se vuelve más predecible. Hay personas que describen algo bastante llamativo en esta fase. Dicen que dejan de sentir esos picos de hambre intensa que aparecían cada pocas horas. Esto tiene cierta lógica. Las dietas ricas en proteína y grasa suelen ser bastante saciantes. Además, cuando el metabolismo empieza a utilizar grasa de forma más constante como combustible, el flujo de energía puede volverse más estable. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Sentirse con más energía significa necesariamente que el cuerpo está funcionando mejor? La respuesta, como suele ocurrir en biología, es un poco más compleja. Porque el cuerpo humano no solo necesita energía, también necesita variedad nutricional, vitaminas, minerales, fibra, compuestos vegetales, distintas señales metabólicas que provienen de alimentos diferentes. Si te está gustando el contenido, puedes suscribirte. Aquí hablamos de cómo reconectar con nuestra salud desde lo que nos hizo humanos. A medida que pasa la segunda semana de una dieta keto, el metabolismo suele volverse cada vez más eficiente usando grasa y cetonas. Esto se conoce a veces como adaptación cetogénica. En esta fase muchas personas empiezan a notar cambios bastante concretos. Uno de los más comunes es la pérdida de peso. Pero aquí hay un detalle interesante. Durante los primeros días de una dieta baja en carbohidratos, una parte importante del peso que se pierde no es necesariamente grasa corporal, es agua. El glucógeno que se almacena en el cuerpo retiene agua. Cuando esas reservas se vacían, también se libera ese líquido. Por eso algunas personas ven bajar el número en la báscula muy rápido al principio, pero después de esa fase inicial también puede empezar a aparecer pérdida de grasa real, especialmente si la dieta genera un déficit energético o si mejora la regulación del apetito. Otro cambio que algunas personas experimentan en esta etapa tiene que ver con la concentración mental. Hay quienes dicen sentirse más enfocados, más estables, menos propensos a esa sensación de bajón energético después de comer. Esto podría tener varias explicaciones. Las cetonas son una fuente de energía bastante estable para el cerebro. Además, al reducir ciertos alimentos ultraprocesados o azúcares rápidos, algunas personas eliminan factores que antes generaban picos y caídas de energía. Pero esto no ocurre igual en todo el mundo. Hay personas que se sienten muy bien en keto y otras que no. El cuerpo humano es extraordinariamente adaptable, pero también muy diverso. En la tercera semana de una dieta keto suele aparecer algo interesante. La novedad empieza a desaparecer. Al principio todo era un experimento, un cambio, algo distinto. Pero ahora la dieta empieza a convertirse en rutina. Y en ese momento aparecen otros aspectos de la alimentación que a veces pasan desapercibidos. El componente social. La comida no es solo nutrición, también es cultura, reuniones, celebraciones, tradiciones, salir a comer con amigos, compartir platos. Muchas dietas muy restrictivas, incluida la keto si se lleva de forma muy estricta, pueden hacer que estas situaciones se vuelvan más complicadas. De repente hay muchos alimentos que no encajan. Esto no significa que la dieta sea mala, pero sí muestra algo importante. La alimentación humana tiene dimensiones biológicas, psicológicas y sociales al mismo tiempo. En esta fase también puede empezar a aparecer otra cuestión: la fibra. Muchos alimentos ricos en carbohidratos, como frutas, legumbres o cereales integrales, también son fuentes importantes de fibra. Si la dieta keto no está bien planteada, algunas personas reducen bastante su consumo de fibra. Y eso puede afectar a la digestión. El intestino humano alberga billones de microorganismos, la microbiota intestinal. Muchas de estas bacterias se alimentan precisamente de fibras y compuestos vegetales. Cuando estos nutrientes disminuyen durante mucho tiempo, el ecosistema intestinal puede cambiar. En algunos casos no ocurre nada notable. En otros, algunas personas pueden experimentar estreñimiento o cambios digestivos. Por eso muchas versiones modernas de la dieta keto intentan incluir verduras bajas en carbohidratos para mantener cierto aporte de fibra. Ahora llegamos aproximadamente a la cuarta semana, un mes entero siguiendo este patrón de alimentación. Para muchas personas, en este punto el cuerpo ya se ha adaptado bastante bien a utilizar grasa como fuente principal de energía. El metabolismo se vuelve más flexible dentro de ese nuevo contexto. El apetito suele estabilizarse. La producción de cetonas puede mantenerse relativamente constante. Y aquí es donde aparecen preguntas más profundas.
porque el corto plazo y el largo plazo no siempre cuentan la misma historia. En el corto plazo, una dieta keto puede tener algunos efectos interesantes. Puede mejorar el control del apetito en ciertas personas. Puede ayudar a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Puede facilitar la pérdida de peso en determinados contextos. De hecho, la dieta cetogénica se utiliza clínicamente desde hace décadas para tratar ciertos tipos de epilepsia resistente a medicamentos. Eso muestra que el metabolismo cetónico tiene efectos reales sobre el cuerpo humano. Pero cuando hablamos de mantener este tipo de alimentación durante muchos años, entran en juego más variables. Por ejemplo, el perfil de grasas consumidas. No todas las dietas keto son iguales. Algunas se basan en alimentos reales como pescado, huevos, frutos secos, aceite de oliva y verduras. Otras se basan en grandes cantidades de productos procesados ricos en grasa. El impacto metabólico puede ser muy distinto. También está el tema de ciertos micronutrientes. Cuando se eliminan grupos grandes de alimentos durante largos periodos, existe el riesgo de que algunos nutrientes aparezcan en menor cantidad. Esto no ocurre siempre, pero es algo que conviene tener en cuenta. Otro aspecto interesante tiene que ver con el rendimiento físico. El cuerpo puede adaptarse bastante bien a utilizar grasa como combustible en actividades de baja o moderada intensidad. Pero en ejercicios muy intensos, donde se necesita energía rápida, la glucosa sigue siendo un combustible muy eficiente. Por eso algunos atletas encuentran que su rendimiento cambia dependiendo del tipo de entrenamiento que realicen mientras siguen una dieta keto. Pero quizás la enseñanza más interesante de todo esto no es si la dieta keto es buena o mala. La biología humana rara vez funciona en blanco o negro. Lo verdaderamente interesante es lo que revela sobre nuestra capacidad de adaptación. El cuerpo humano es increíblemente flexible. Puede funcionar con diferentes fuentes de energía. Puede adaptarse a periodos de abundancia y de escasez. Puede reorganizar su metabolismo cuando cambian las condiciones. Pero esa capacidad de adaptación no significa necesariamente que cualquier estrategia sea ideal para todo el mundo. Algunas personas pueden beneficiarse temporalmente de reducir los carbohidratos, especialmente si su dieta anterior estaba llena de azúcares y alimentos ultraprocesados. Otras personas se sienten mejor con una alimentación más variada que incluya diferentes fuentes de energía. El punto importante es entender que la nutrición no es una religión, no es una identidad, es una herramienta, y las herramientas funcionan mejor cuando se utilizan con contexto. Durante gran parte de la historia humana, la alimentación no estaba definida por etiquetas como keto, paleo o vegano. Estaba definida por la disponibilidad. La gente comía lo que tenía. A veces más carne, a veces más plantas, a veces más grasa, a veces más carbohidratos. El metabolismo humano evolucionó para manejar esa variabilidad. Y quizás esa sea una de las grandes fortalezas de nuestra especie, la flexibilidad. Una dieta keto durante un mes puede ser una experiencia interesante. Puede enseñarte cómo responde tu cuerpo a un cambio importante en el combustible que utiliza. Puede hacerte más consciente de lo que comes. Puede incluso mejorar ciertos aspectos de tu relación con la comida si antes dependías demasiado de alimentos ultraprocesados. Pero también puede mostrarte algo igual de valioso, que la salud no suele encontrarse en los extremos permanentes, sino en la capacidad de adaptarse, de ajustar, de observar cómo responde tu cuerpo. Porque la pregunta realmente interesante no es solo qué pasa si haces una dieta keto durante un mes. La pregunta es qué tipo de relación quieres tener con la alimentación durante toda tu vida. Una relación basada en reglas rígidas o una relación basada en entender cómo funciona tu propio cuerpo. El metabolismo humano es complejo, pero también es profundamente inteligente. Responde a lo que hacemos cada día, a lo que comemos, a cómo dormimos, a cuánto nos movemos, al estrés que acumulamos. Ninguna dieta por sí sola puede resolver todos esos factores. Pero algunas experiencias alimentarias pueden enseñarnos algo sobre nuestro propio organismo. Y eso ya es valioso, porque cuando empiezas a entender cómo funciona tu cuerpo, la nutrición deja de ser una lucha constante y empieza a convertirse en algo más sencillo, algo más coherente. Comer alimentos reales, moverse con regularidad, dormir lo suficiente, reducir el estrés crónico, pasar tiempo al aire libre. Son principios simples pero sorprendentemente poderosos, mucho más que cualquier etiqueta dietética. La dieta keto puede ser una herramienta, pero no tiene por qué ser una identidad, ni una obligación, ni una solución universal. Cada cuerpo responde de forma distinta, cada contexto es diferente,
Y la verdadera salud suele aparecer cuando dejamos espacio para esa diversidad. Tal vez el mayor aprendizaje de experimentar con algo como la dieta keto durante un mes no sea solo metabólico. Tal vez sea psicológico, porque te obliga a observar, a prestar atención, a preguntarte cómo reacciona tu cuerpo cuando cambias algo importante. Y esa curiosidad en realidad es una de las herramientas más poderosas para cuidar la salud. Así que ahora te dejo con una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre esto? Te leo en comentarios.